Pasando revista Luna TV, Canal 53, gracias a los televidentes de la República Dominicana, gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales. Hay dos quejas, que también tú tienes que darle espacio a las quejas, que quiero hacer referencia antes de tocar un tema relacionado con un problema que hubo en Rafael Hombres, aquí en Santiago. La primera queja es que nosotros alegadamente marginamos a don Mario Matías en el comentario sobre... Yo lo dije. Marco lo mencionó. Entonces, Marco, nosotros tenemos un gran respeto, una gran consideración por don Mario Matías. Fue regidor, creo que en 2 ocasiones fue regidor. En una sola yo lo dije. Nosotros hicimos referencia a don Mario Matías. Se me escapó averiguar el nombre, pero hay uno que fue regidor por el PQD, que fue también fiscal. Pero en el caso de Mario Matías, yo fui que lo dije y lo mencionaba. Claro. Imaginando qué es eso. Y yo viví una experiencia con don Mario Matías que todavía donde nos encontramos reímos recordando eso. Yo era reportero del periódico El Nacional cuando se le nombró fiscal de Santiago. Llegó un carro público. Entonces la fiscalía estaba ahí en la calle San Luis con 16 de agosto. Sí. Entonces llegó el Procurador General de la República a juramentar a don Mario. Y el salón estaba lleno de periodistas, de reporteros, y conversando con el procurador, y don Mario Matías no aparecía. Una hora después apareció sudado en un carro de la ruta M, a pie, corriendo desde la circunvalación hacia el Palacio de Justicia. Pues don Mario siempre ha sido un hombre muy humilde, un hombre a pie, que vive ahí en la Lolo Pichardo. Exactamente, en un apartamento. Exacto, coge un carro de la M. Siendo fiscal de Santiago, cogía un carro de la M ahí. Y llegaba. Y la otra queja es, que es totalmente cierta esa, fue el comentario con relación al diputado Fausto Domínguez y la relación que hicimos en el sentido de que se ponen a distribuir dinero en los medios de comunicación y luego entonces no reciben la respuesta de esos medios a los cuales entregan dinero. Entonces, un amigo televidente me decía, pero tú conoces la realidad de los medios. No es verdad que hay que ofrecer dinero. Hay una parte que va donde el protagonista de los líos y se le oferta. Entonces, ciertamente es así. Uno conoce que se presentan en los medios de comunicación muchas situaciones en las que si Marcos Martínez y yo revelamos aquí un conflicto, un problema, denunciamos cualquier situación de una figura pública, muchísimos comunicadores que ven nuestros comentarios lo aprovechan y van y se acercan. Eso es normal. Pero eso ni es como dijimos nosotros, ni es como el televidente le observó. Eso no es verdad que se van. Aquí hay figuras que salen ellos a contratarlo y salen ellos a distribuirlo. Y hay que son los menos que van directamente por el problema y se ofertan. Existe las dos partes, Ahora, en el caso de Fausto Domínguez, nadie corrió a buscarlo. Fue él que salió a llevar el asuntico, a llevar, como decía Miguel Tineo Filión, los viveritos. Bueno, las autoridades deberían de contar mejor una situación conflictiva que se presentó en Rafael Hombres, donde varios internos resultaron heridos, pero por parte de los agentes penitenciarios que intervinieron en una situación de conflicto interno en Rafael Hombres. Hay una versión que habla de que las autoridades de la Dirección General de Prisiones, o como se llama ahora, trasladaron a unos presos desde la cárcel de La Victoria, en la capital, a Rafael, y que esos internos entonces han querido traer
todo eso que hacían allá en La Victoria han querido imponerlo en Rafael Hombres. Y otra versión más sencilla establece que no, que los miércoles es día de visita conyugal. Y que entonces se presentó un conflicto interno con un preso que hasta intentó fugarse en medio del conflicto y que los miembros de la custodia tuvieron que intervenir y hicieron disparos en un momento de manera muy indiscriminada. Tuvieron que evacuar a todos los visitantes, pero finalmente los heridos fueron curados en el hospital José María Cabral Ibáez y se asumió inmediatamente el control de Rafael Hombres. Entonces, son esas dos las versiones que el Ministerio Público ofreció la información, pero no quiere decir cuál es la causa, qué es lo que ocurre, porque, por ejemplo, si es un problema con internos que fueron trasladados desde la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el asunto es peligroso, delicado. Pero la versión que yo tengo no es que ellos quieren imponer la práctica y los usos que ellos hacían en La Victoria. Es que ellos quisieron destituir a los jefes aquí y colocarse ellos para entonces tener el control y poner los negocios que tienen. Pero Rafael es diferente. No es que en Rafael no hayan las cosas que se dan en la cárcel, pero en Rafael no es ese hacinamiento que hay en La Victoria. En Rafael no se dan en la práctica las condiciones que se dan en La Victoria para usted, por ejemplo, penetrar droga, llevar un arma, el contacto que hay. O sea, lo que hemos ido a Rafael y tenemos conocimiento de cómo en La Victoria, sabemos que en Rafael hay mucho más organización. En Rafael los presos están vestidos debidamente, de un color y de otro, para distinguir cuál es su situación. En Rafael hay una división de los pabellones y quizás, y sin el quizás, hay un poco más de presos de lo que alberga la cárcel, pero no una sobrepoblación como hay en La Victoria, que es una situación de una selva. Entonces, el preso que viene de La Victoria, que tiene tiempo en La Victoria, que está adecuado a aquello, que está moldeado allá, y que si lo sacan de La Victoria es porque son unos tremenditos más allá de la situación de La Victoria. Entonces lo traen a Rafael, donde hay un nuevo orden, donde hay reglas, donde hay visitas conyugales. Entonces esos tipos están inadaptados aquí. Pero si eran jefes allá y tenían su grupito allá, quieren venir a destituir a los que están aquí para colocarse, y ahí viene la controversia. Yo creo más en la versión de los presos de La Victoria, que crearon ese inconveniente por querer ser jefe aquí y apoderarse de ciertas cosas que se manejan aquí. Además, si la reacción de los agentes penitenciarios fue tan fuerte, tan violenta, eso indica que no podía ser un asunto tan sencillo como un problema conyugal ahí dentro. Claro, fue 5 heridos a perdigonazos. Si hay un problema conyugal, se separan a la pareja y ya. Claro que sí. Pero además, Juan, para abonar lo que tú dices, cuando la custodia decide disparar, es que la situación se va de la mano. La situación de descontrol, claro, que obligatoriamente la autoridad tiene que asumir el control. Pero no un disparo. No un herido. O sea, bueno, que la situación... en el Senado de la República se estuvo debatiendo denuncias. Yo no sé si fue el senador de la provincia, María Trida Sánchez, el señor Victoria Yet. Son primos hermanos, ¿verdad que sí? Sí, el anterior, del PLD. Sí, sí. Este es Alexis. Sí. Lo que pasa ahí, yo soy amigo de una hermana del actual senador, es que 2 hermanos están casados con 2 hermanos. Exacto. 2 hermanos apellido Victoria están casados con 2 hermanas apellido Jet.
Entonces son primos por los dos lados. Por el papá y la mamá son primos. El del PLD es Alexis Victoria y el del PRM entonces, no, Aristide Victoria Sí. es el del PLD y Alexis Victoria es el del PRM. Pero le dicen Victoria ayer. El hecho es que hay unas denuncias dramáticas en el nordeste de la República Dominicana, San Francisco de Macorís y Nagua fundamentalmente. Yo recibí la información de que el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, va para la ciudad ganadera de San Francisco de Macorís mañana a las 3 de la tarde. Porque hay unas denuncias y un revuelo en lo que tiene que ver con dos situaciones. En el caso de la provincia de Duarte es la ocupación de fincas, de productores y de ganaderos, invasión de terreno y aparte de eso, robos. En el caso de María Trinidad Sánchez, que se discutió en el Senado, es el robo masivo de reses. Hablando de 500 reses en los últimos tiempos que han sido robadas en María Trinidad Sánchez, que municipio cabecera es Nagua. En el caso de San Francisco de Macorís, ellos hicieron una rueda de prensa esta semana para enumerar la cantidad de fincas con los nombres de los hacendados propietarios que en este momento tienen serias dificultades con las ocupaciones y los robos, que una turba va en horas de la noche y cerca un pedazo, ¿no? Construyen un fin de semana, como conocemos las ocupaciones de terrenos. Ojalá que Chu Vázquez mañana pueda disponer medidas drásticas porque son productores agropecuarios. Es decir, si tú tienes una finca y tú demuestras, miren mis papeles, miren mis documentos de propiedad y me han ocupado esta parte, me han invadido esta parte, la autoridad tiene que proteger la propiedad al dueño de esa finca. Entonces, a raíz de la rueda de prensa en San Francisco de Macorís, se está informando que Chu Vázquez estará ya en el día de mañana. Cuando usted puso ese tema ayer, yo le dije que usted habló de que el presidente venga para enfrentar eso. Yo le dije que no, que aparte de que eso le correspondería al ministro de Interior y Policía, Chu es de María Trinidad Sánchez, que es el que tenía que ocuparse de eso. Yo se lo señalé. Pero cuando usted dice rece, hay que hacer una aclaración. 500, ¿no? Es que se ha impuesto una modalidad del robo de las reses. No es como hace 15 años quizás, que la vaca se la iban a robar, le ponían un lazo y se la llevaban. O iban en un camioncito y subían 3 y se la llevaban. No, ahora van y sacrifican la vaca en el lugar. No es que se llevan la vaca por su propio pie de la vaca, no. La sacrifican. Que es que la sacrifican ahí y dejan botado el cuero, la cabeza, las patas, la víscera y se llevan la carne. Entonces por eso es que no es 3 ni 4, es que en una noche pueden matar 10. Y entonces en el camión que andan, en lugar de subir 3 reses vivas, meten toda la carne y se la llevan. Pero además esa modalidad, que es la que se está haciendo en la línea noroeste, porque hace unos meses, cuando era robo de ganado, uno miraba para Dajabón y para Montecristi. Ya no, mire, para el centro del país se mudó eso. Entonces, esa modalidad es la que permite que también sea difícil encontrarla. Porque yo no sé si usted sabe, Juan, usted lo sabe, usted es un hombre de campo igual que yo, que las reses tienen una marca, porque el dueño, el ganadero, registra lo que se llama una estampa. Y entonces cuando el becerrito ya tiene cierta edad, se le pone esa estampa. Y como está registrada, usted sale a buscar su vaca que se perdió y donde usted vea la estampa suya, esa es mía y usted la prueba. Pero entonces, qué difícil es encontrar las reses que se roban, porque no son las reses físicas, vivas. Se llevan la carne y la carne, cuando la llevan a carnicería o a supermercado, ¿cómo encuentran la vaca que se robaron?
En el caso particular de San Francisco de Macorís, son la Asociación de Ganaderos de San Francisco de Macorís, la Cooperativa Agropecuaria del Nordeste y el Patronato de la Ciudad Agropecuaria del Nordeste que han hecho las denuncias. Ellos dicen que en este momento hay fincas ocupadas desde el hacendado Eliseo Cruz, del hacendado Juan Carlos Moya, en la comunidad de Atillo, que también están las fincas de Joaquín Rudy Reyes y María Francisca Núñez en la comunidad de Los Arroyos. Mencionan otros nombres de dueños de fincas que, aparte de la ocupación, hay muchos robos de cerdos, de alambres eléctricos, de bombas de agua, entre otras herramientas que ellos utilizan para trabajar. Así es que ojalá que Chu Vázquez, bueno, dice que también está la finca de Moncho Vargas en la comunidad de Atillo y Bajao y la de los hermanos Vargas en Los Halcones, en la provincia Duarte. Así es que yo creo que es una decisión muy correcta del ministro de Interior y Policía de viajar allá y tratar de ponerse de acuerdo en cuáles serían las soluciones a ese gravísimo problema. Donde primero te enteras, aquí en Pasando Revista, cuando la delegación del presidente se dio a conocer, nosotros dijimos aquí que la presencia de Leonardo Aguilera indicaba que iban a haber acuerdos que tenían que ver con carburante en Argentina. Ayer ya el presidente está en Chile, la toma de posesión es mañana, pero el presidente anoche salió para Chile, de Argentina, y cuando se dieron a conocer los acuerdos firmados, entonces ahí está uno de carburante, donde Argentina, que tiene experiencia, porque es productora de petróleo, hay una empresa grandísima gubernamental, que es la que tiene prácticamente el monopolio de la comercialización de los combustibles en Argentina. Ahí hay un acuerdo firmado donde Argentina va a suministrar tecnología, técnico para la exploración de posible carburante o petróleo en República Dominicana. Me llamó la atención una situación. Parece que el avión era muy pequeño y no cabían más, porque hubo un acuerdo que tiene que ver con salud pública. Argentina es una nación muy avanzada en materia de trasplante de órganos, y entonces hubo un acuerdo en materia de salud, pero el que firmó fue el canciller. Hubo un acuerdo también en materia agropecuaria, no hay que señalar, Argentina es uno de los productores del mundo de granos y de otros productos agropecuarios, y también firmó el canciller cuando lo lógico hubiera sido que para el de salud fuera el ministro de salud, para el de agricultura fuera el ministro de agricultura. Pero parece que el avión era muy pequeño. Totalmente no correcto el planteamiento tuyo. En las imágenes aparecen el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, el doctor Leonardo Aguilera. Bueno, todo fue firmado por el canciller Roberto Álvarez, todos los acuerdos. Pero de todas formas, Marcos, se trata de acuerdos que yo creo que son positivos. Argentina está viviendo una crisis terrible, pero esa solidaridad, ese apoyo entre los gobiernos y los países siempre es positivo. No, pero si usted ve a prima facie los acuerdos, lo único que gana es República Dominicana. Sí. Porque es tecnología, asesoramiento que va a dar los argentinos. Ciertamente Argentina tiene una gran crisis económica. Pues pero esa inflación. Pues sí, pero ellos viven con eso. Ellos viven con eso. Pero Argentina es una gran nación. Nosotros no conocemos a Argentina. Argentina es no solamente territorial y poblacional. Argentina es una nación con mucho desarrollo. Nos lleva años luces a nosotros en muchísimos términos. Una grande conocida es Argentina. República Dominicana lo que ve para Estados Unidos, para Nueva York y para las islas del Caribe, básicamente Puerto Rico, pero nosotros no nos ocupamos de conocer naciones como Argentina, como Brasil. Quizá conocemos a Chile, es de las naciones más conocidas por el caso Allende, porque Allende
lo tumban en 1973, cuando habría una gran efervescencia revolucionaria, y entonces hubo mucha tensión en el caso de Chile. Hay una noticia positiva y es el inesperado descenso del precio internacional del barril de petróleo. ¿A cuánto bajó? Un desplome casi, se vio anoche a $109, después que estaba a 127. Porque eso es muy inestable. Cualquier decisión de un país poderoso influye y sube o baja. ¿Y por qué usted cree la bajada? ¿Cuál es ¿Por qué bajó? Algunos titulares dicen el cese al fuego en Ucrania, pero que No fue por eso que bajó. la decisión de Estados Unidos. No, el problema es que la geopolítica, que no la entienden muchos amigos suyos, la geopolítica y los intereses. Resulta que por la guerra en Ucrania y Rusia y el corte de la compra del petróleo de que Estados Unidos hacía diario a Rusia, ¿para dónde vio Estados Unidos la solución? Para Venezuela. Venezuela. Y ya Maduro no es tan malo como era. Y ya Maduro no es el diablito, porque ahora al imperio le interesa y es la solución. Venezuela está produciendo actualmente 850,000 barriles diarios. Una nación que duró años y años, más de 20 años, produciendo 3 millones diarios. Entonces ahora se entiende que lo que le compraba a Estados Unidos a Rusia a diario, se lo va a comprar a Venezuela. Ayer mismo, producto de esa situación, 2 presos con nacionalidad norteamericana, incluido uno que estaba sentenciado a 22 años, fueron liberados y entregados a la embajada norteamericana como un gesto de buena voluntad hacia la Casa Blanca. Y entonces Maduro está aprovechando en 2 vertientes eso. Primero, para incrementar la producción de petróleo y conseguir dinero. Y segundo, para ablandar la situación de bloqueo de los Estados Unidos. Es eso lo que ha acontecido. Señores, ya Marco, mira la hora. Sí, Hay un asunto, Marco. Siempre se critica que una justicia tardía es una justicia denegada. Es decir, si la justicia no es ágil, si no resuelve con prontitud, no vale la pena. Sin embargo, eso es, ¿verdad?, en nuestros países, porque hay otros países donde hay casos que se llevan 3, 4 y 5 años, se lo aclararon. En Puerto Rico, en San Juan, asesinaron en el 2012 a uno de los más legendarios boxeadores de Puerto Rico, Camacho. Héctor Macho Camacho. Estaba en un vehículo con un amigo y lo acribillaron a balazo frente a un bar. Eso fue una conmoción en Puerto Rico y en el mundo del boxeo. Ayer fue que presentaron los acusados. Bueno, porque hay casos que se toman. Pero hay que hacer una aclaración. En el sistema anglosajón y específicamente en el sistema norteamericano, los crímenes no prescriben. En Estados Unidos... Y se investiga primero y se apresa después. Pues, entonces, aquí apresamos para investigarte. Sí. ¿Por qué? Pero ¿por qué en Estados Unidos se investiga primero y se apresa después? Porque si usted apresa antes y después resulta que ese no es culpable, le viene la demanda y hay que resarcirlo. Aquí te tienen 1 año o más preso preventivo. Después te descargan y nadie te resarce ni tu honor, ni tu moral, ni mucho menos te da nada económicamente. Y en Estados Unidos hay departamentos de la policía, por muy chiquito que sea el condado, dedicada a los casos viejos que tienen 10, 15 años y nunca se cierran. Y aparece una prueba y los reabren inmediatamente. Y eso fue lo que aconteció con Macho Camacho, que dicho sea de paso, usted verá que va a surgir, que no andaba en cosas santas y que se trató, y me voy a aventurar a decirlo, de un ajustico de cuentas, ¿tú entiendes?
Ya. Ya. Pero los muchachos, dijo Víctor Miguel que cuando ellos no No han llegan, llegado. podemos seguir. Nosotros quieren que nosotros sigamos aquí. Sí. No, llegó, cumplimos, ya nosotros cumplimos. Cada quien que cumpla. Gracias por preferirnos. Parece que es verdad, Juan, lo que tú dices. Parece que es verdad lo que usted dice. Porque vea televidente ahí escribiendo de una vez. Y no le llegó la notificación. No llega la notificación. Bueno, Marcos. nos vemos mañana a las 6:30. Recordarle que mañana es la audiencia del diputado desalojador arbitrario de Fausto Domínguez. Mañana la audiencia. Pero nosotros estaremos en nuestra audiencia con todos ustedes para llevarle las últimas informaciones y el análisis. A las 6:30 de la mañana arranca Leina Tolentino y luego a las 7 continuamos Juan Bonilla y Marco Martínez. Buen resto del día. Continúa con la programación de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones.